2 o 3 minutitos más, a ver si se conecta alguien más. Yo les voy a pasar mi mail para que, sin perjuicio de la clase y de las cosas que les vamos subiendo al campus, si necesitan hacerme una consulta particular respecto de lo que estamos hablando, me pueden escribir por mail y yo enseguida se los contesto, ¿sí? Sobre todo cuando se pongan a estudiar, si tienen alguna duda, ¿ok? Bueno, mi mail es como mi nombre y mi apellido, es Adriana Comiso, se escribe con doble M, doble S, @gmail.com. ¿Sí? Y bueno, me pueden hacer las consultas acá por chat si quieren, o cuando termine la clase, hay algo que no entiendan, me escriben mail y yo se los contesto por mail, ¿ok? O, en el peor de los casos, lo evacuamos también en otra clase. La idea mía es que les voy a dar hoy, mañana y tal vez el lunes, pero no sé, depende de cómo vayamos avanzando. En esta modalidad de clase virtual, a veces uno va más rápido porque como no se producen interrupciones, hablamos así de corrido, y por ahí no tiene este aspecto de la clase que uno frena y habla de alguna otra cosa y demás, hacemos que vayamos más rápido. Pasa que vamos un poco más rápido. Pero bueno, mi idea es dar clase hoy, mañana a la misma hora seguro, y después vemos si el lunes también, ¿sí? ¿Saben cuántos somos más o menos? ¿Alguien sabe cuántos participantes ahora somos 20, pero alumnos no sé. No tengo idea. Alumnos no sabes. Bien. ¿Y también saben si es una sola comisión o hay más de una comisión acá? Son las 2 comisiones juntas que se dan a la... Lo que pasa es que algunos no pueden presenciar las clases porque están 30 en realidad. No claro. Ok, pero igualmente las graban, ¿verdad? Sí, aparentemente las graban. Yo no las he visto subidas, pero las graban. Bien, ok. Bueno, igualmente a cualquier compañero que no sepa, después por ahí le escribo en el chat el mail que les acabo de dar por las dudas, ¿ok? Hola, ¿el examen va a ser escrito u oral? Muy buena pregunta. ¿Quién es Jazmín? Ya me preguntó eso. Jazmín, me imagino, viste que esto es día a día. La verdad, chicos, es que no pensábamos estar en septiembre dando clases virtuales. Pensamos que solo iba a abarcar el primer cuatrimestre, pero bueno, se ve que esto va a continuar así. En la comisión pasada, o sea, el primer semestre, lo que hicimos fue, el primer parcial fue escrito y el segundo parcial fue oral. Yo voy a hablar por mí. Creo que hemos tenido mejores experiencias en el parcial oral que en el escrito, porque de alguna forma podemos dialogar, podemos conocerlos, podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos charlar mejor los temas y demás que con el parcial escrito. Pero bueno, todavía la modalidad no está decidida. O sea, si me preguntaran a mí, yo seguramente prefiera el oral. Pero bueno, eso es una cuestión que va a decidir el titular cuando llegue el momento. Ya les digo, probamos las dos cosas, probamos el escrito y probamos el oral. La verdad es que no conversé con mis compañeros respecto de qué les pareció mejor. A mí, personalmente, me gustó más el oral porque, bueno, se presta esta posibilidad de diálogo, de charla, y incluso me da la sensación de que para ustedes también es más sencillo en la medida en que se pueden expresar. Pero bueno, pregúntenle en todo caso al doctor del Cerro cuando lo tengan, que no sé si ya lo han tenido. Bueno, yo voy a arrancar hoy con lo que dejó el doctor Bruno. Vieron que vamos por la bolilla 3, ¿sí? Y voy a intentar darles hoy beneficio de litigar sin gastos. Vamos a abarcar ese tema y bueno, y después seguimos la clase que viene, o sea, mañana, con los restantes puntos de la bolilla. Igualmente la clase, fíjense ustedes que la tienen ya subida al Zoom, quizás es un poquito más larga porque tiene otros temas, pero van a encontrar una clase mía que está detallado el beneficio de litigar sin gastos. Bueno, ¿qué podemos decir cuando hablamos del beneficio de litigar sin gastos? En definitiva, digamos, el acceso a la jurisdicción o el acceso a la justicia es una derivación directa de los artículos 18 de la Constitución Nacional que garantizan la defensa en juicio
y del artículo 16 de la Constitución Nacional, que nos habla del principio de igualdad. Es decir, recostados en estos dos derechos constitucionales, es que aparece el beneficio de litigar sin gastos como una defensa, como la posibilidad de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es decir, lo que se pretende con el beneficio de litigar sin gastos es justamente esto, la inviolabilidad de la defensa en juicio. En esas condiciones es que el acceso a la justicia se considera un derecho esencial, ¿sí? Y deriva, digamos, no solamente de nuestra Constitución Nacional, sino de otros elementos internacionales, como el artículo 14 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 8 y el artículo 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, este derecho esencial básico está consagrado no solamente en la Constitución Nacional, como dijimos, como respaldo del artículo 18 y el artículo 16, sino también en los tratados internacionales que obviamente tienen fuerza constitucional en nuestro sistema. La Corte de la Nación Argentina, siguiendo este lineamiento, también ha consagrado al derecho de defensa en juicio y al beneficio de litigar sin gastos como uno de los elementos que deben tenerse en cuenta a los efectos de garantizar el acceso a la jurisdicción. Hoy no cabe duda, ¿no es cierto?, y más en los momentos en los que estamos viviendo, que el derecho o el acceso a la jurisdicción es un derecho básico, es un derecho esencial. Y en la medida en que el Estado ha asumido la potestad de impartir justicia o de llevar a la solución concreta, en un pleito determinado, es que corresponde justamente otorgar esta posibilidad del beneficio de litigar sin gastos justamente para equiparar o para darle sustento a ese acceso a la jurisdicción cuando quien se presenta o cuando quien solicita ese acceso a la jurisdicción no posee los medios económicos suficientes como para hacer frente a un pleito determinado, ¿sí? Entonces vemos que el beneficio de litigar sin gastos nace justamente para garantizar eso, para garantizar este acceso básico a la jurisdicción, y aquella persona que quizás, si no se le otorgase ese beneficio, estaría imposibilitado, ¿no?, de recurrir o de obtener una decisión por parte de un tribunal o por parte de un magistrado. En este caso, chicos, tengan en cuenta que constituye un instrumento el beneficio de litigar sin gastos, que justamente sirve para garantizar, como dijimos recién, el acceso a la jurisdicción. ¿De quiénes? De aquellas personas que o carecen de recursos suficientes como para digamos, poder encarar la cuestión económica que deviene a partir de la tramitación de un proceso, o bien, digamos, esa incapacidad económica o esa capacidad económica es restringida, y entonces, si bien no es que poseen una imposibilidad absoluta, ¿sí?, lo que tienen no resulta suficiente como para enervar justamente la posibilidad de defenderse en un proceso, ¿sí?, sin que tener un perjuicio importante en su patrimonio o en sus defensas. Bueno, en base a eso entonces decimos que el fundamento constitucional del beneficio de litigar sin gastos son el derecho de defensa en juicio y el derecho de igualdad ante la ley. ¿Cuándo va a proceder el beneficio de litigar sin gastos? En el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires lo vamos a encontrar en el artículo 78, ¿sí?, en el que expresamente dice: los que carecen de recursos podrán solicitar, antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos con arreglo a las disposiciones contenidas en este capítulo. Como vemos, el artículo 78 nos da ciertas pautas relativas a este beneficio que vamos a poder solicitar. Y nos dice, como primer cuestión, que lo va a poder peticionar quien vaya a presentar una demanda o quien crea que será demandado. En estas condiciones vemos cómo el beneficio puede ser solicitado tanto por quien vaya a ser actor como quien considere que resultará demandado. Y por otra parte puede iniciarse este beneficio
durante cualquier etapa del proceso e incluso con anterioridad a la iniciación de la demanda. Fíjense que el artículo 78 expresamente determina esa posibilidad, es decir, se podría plantear el beneficio de litigar sin gastos en forma previa a la iniciación del proceso. ¿Se acuerdan cuando deben haber visto ustedes, sí, porque está en la bolilla anterior, cuando vieron la clasificación de los actos procesales, seguramente vieron que el acto procesal de iniciación del proceso por excelencia era la demanda, ¿sí? Bueno, acá vemos cómo, por ahí, mediante la promoción de un incidente, como es en el caso del beneficio de litigar sin gastos, la instancia se abre antes, ¿sí?, de la promoción de la demanda, justamente por la promoción del beneficio. ¿Y quién lo va a realizar en estos casos? En estos casos el actor, porque es justamente quien pretende luego de obtener beneficio o en el mientras tanto, ¿sí?, la posibilidad de que se le conceda ese beneficio para poder luego intentar la acción de fondo, que es lo que va a requerir o que es lo que va a pretender de la acción judicial. Entonces decimos que lo van a solicitar, dijimos, Profesora, no se le escucha y quedó congelada la imagen además. Bueno, ya estaba buscando de dónde me conectaba. Bueno, estábamos en los requisitos de la solicitud del beneficio. Dijimos que lo puede pedir tanto quien crea que va a ser actor como aquel que vaya a ser demandado. Profe, usted dice que puede... Ay, no sé qué me preguntan. Conectar, el que me pregunte si quiere que prenda el micrófono, así no, me hablan directamente, no pasa nada. Bueno, avance un poquito, porque ahí me hizo una pregunta, pero se me fue ahora. Y como estoy con el celular, bueno, porque la computadora fue que se me desconectó recién. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? ¿Quién lo puede solicitar? Dijimos, no, perdón, me había quedado en una cuestión que no les dije con relación a el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sí se los puse en el apunte, y es el siguiente. El artículo 20 tiene una particularidad, la Ley de Contrato de Trabajo, porque el artículo 20 establece justamente el beneficio de gratuidad para todos aquellos trámites que deba realizar el trabajador, sean en la cuestión jurisdiccional o ya sea ante la petición de informes o pedidos de informes o que deba tramitar medidas cautelares y demás cuestiones vinculadas justamente a un contrato de trabajo.
En esos casos, fíjense que la ley de procedimiento, tanto la de la provincia de Buenos Aires, trae una particularidad. La de la provincia de Buenos Aires es la 11653, y específicamente establece, perdón, ¿ustedes me escuchan? Porque ahí se me fueron las imágenes. Sí, sí. Perfecto. Sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Sí, la estamos escuchando. Entonces, decía que la 11653, que es la ley de procedimiento laboral, trae una particularidad, y es que dispone que el trabajador que demanda en virtud de un contrato de trabajo, ya sea por la reclamación de indemnizaciones derivadas de una ruptura de un contrato de trabajo o aquellas derivadas de un accidente de trabajo, o sea, en virtud de la ley 24.557, gozará del beneficio de litigar sin gastos en forma automática. Es decir, sin necesidad de promover el incidente del que estamos hablando. O sea que en la ley 11653, la de procedimiento laboral, se garantiza la posibilidad del trabajador de tener el beneficio con la sola presentación de la demanda, sin necesidad de articular, ¿sí?, este beneficio del que estamos hablando, que prevé el Código de Procedimiento. Por aplicación, como dije recién, de la ley de fondo, de la ley sustancial, en este caso por aplicación del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en el ámbito de la nación, la ley que corresponde a la aplicación del procedimiento laboral es la 18.345. En ese caso, la ley 18.345, si bien también le reconoce al trabajador la posibilidad de litigar o de iniciar el proceso sin necesidad de abonar costos y sin necesidad de abonar, obviamente, aquellos gastos que incumban a la realización del proceso, lo cierto es que la 18.345 sí prevé que el trabajador deba realizar el incidente del beneficio, ¿sí? O sea, que mientras en la provincia de Buenos Aires, por aplicación de la 11653, la concesión del beneficio es automática, aun cuando el trabajador no promueva el incidente, en la ley 18.345, es decir, en el ámbito nacional, el incidente debe ser promovido. O sea, aplican las mismas condiciones que estamos viendo para el Código de Procedimientos, y lo que tenemos que iniciar es una causa civil y comercial, ¿sí? Tengan en cuenta también que cuando nos referimos a la ley del consumidor, la 24.240, el artículo 53 establece también la concesión automática del beneficio de litigar sin gastos, en la medida en que lo que se esté discutiendo en la causa sea una cuestión netamente relativa al consumidor. Es decir, que la cuestión del consumidor, o sea, el litigio, debe versar justamente sobre una cuestión atinente al consumidor. O sea, la causa debe dirimir una cuestión atinente al consumidor. A eso se refiere el artículo 53 de la ley 24.240. Bueno, hecho estas referencias con relación a leyes especiales, vayamos a hablar sobre el artículo 79, que es aquel que trae los requisitos de la solicitud del beneficio. Dijimos recién que la podría promover tanto quien vaya a ser actor como quien se crea que será demandado. En esas condiciones es que el artículo 79 habilita el pedido de beneficio de litigar sin gastos a quien posee el derecho directamente, o a esa misma persona que actúe en representación, sea de sus hijos menores o de su cónyuge. Es decir, el beneficio puede solicitarse per se, o sea, para sí mismo, o para una demanda que deba iniciarse en beneficio del cónyuge o de los hijos menores de edad. Con la iniciación del beneficio deberá expresarse efectivamente cuál es el caudal económico, en este caso, del solicitante, ¿sí?, en qué consisten sus ingresos, o sea que deberán demostrarse acabadamente en la solicitud cuál es la condición económica de quien solicita el beneficio de litigar sin gastos, y además deberá ofrecerse y acompañarse la prueba. Por otra parte, si el beneficio de litigar sin gastos es iniciado con anterioridad a la demanda, ustedes piensen que el juez que recibe ese pedido de beneficio no conoce cuál es el proceso que ustedes pretenden iniciar. Entonces, en la medida en que el incidente del beneficio sea promovido con anterioridad a la demanda, es necesario que especifiquen claramente y que determinen
cuál es la causa por la cual ustedes demandan justamente este beneficio. Es decir, van a tener que explicar mínimamente la cuestión de fondo. Que esta circunstancia quizás no sea necesaria en la medida en que el beneficio es solicitado conjuntamente con la demanda, porque entonces surge del escrito inicial, o cuando se promueve con posterioridad. Pero si se promueve con anterioridad, uno de los requisitos es justamente explicar cuál va a ser nuestra acción de fondo, qué es lo que se va a demandar justamente en la acción de fondo por la cual, en este caso, se solicita el beneficio. Condición en ambos casos, sea que se inicie con anterioridad o con posterioridad, es especificar los hechos en los cuales fundo la petición del beneficio y cuál, reitero, es la condición económica del solicitante. Para ello va a ofrecer prueba, que puede consistir en cualquiera de los medios de prueba que nosotros vamos a ver a lo largo de la materia, pero desde ya les digo, la prueba informativa, la pericial, la testimonial, ¿sí? Cualquier medio de prueba, y acompañar, ¿no?, aquella prueba documental que específicamente hagan a su derecho. Por ejemplo, si estuviéramos en clase, yo les preguntaría qué prueba documental, estamos en clase, pero quiero decir que si estuviéramos en la clase presencial, les pediría que me digan qué prueba ustedes acompañarían para solicitar un beneficio litigar sin gastos. A ver, ¿qué prueba acompañarían? Un recibo de sueldo. Exacto, muy bien. Contrato de alquiler, ¿no? Un recibo de jubilación. ¿Sí? Un contrato de alquiler. Un contrato de alquiler, perfecto. Impuestos y servicios que afecten la casa en la cual estamos. ¿Está? Una cuestión frente a la cuestión fiscal, es decir, para determinar qué tipo de contribuyente uno es, ¿sí? Si tenemos alguna declaración negativa, por ejemplo, de bienes personales también, o sea, aquellas cuestiones que nos habiliten para demostrar nuestra condición económica. Pero a su vez también vamos a ofrecer aquella prueba en que intentemos fundar ese beneficio. O sea, no solamente la prueba documental, sino que vamos a poder solicitar, por ejemplo, prueba informativa relativa a acreditamiento de haberes, acreditamiento de jubilaciones, vamos a poder solicitar prueba informativa respecto al lugar de trabajo, ¿sí? Y finalmente, una de las pruebas que también está específicamente determinada en el 79 es la testimonial. En ese caso, la declaración de los testigos se lleva a cabo en lo que nosotros llamamos habitualmente como primera audiencia, es decir, sin necesidad de establecer un día y hora, sino que estas primeras audiencias se toman dentro de las 2 primeras horas del funcionamiento de cada juzgado, donde en realidad el testigo, en muchas de las ocasiones, las declaraciones se toman en los estudios jurídicos, y lo que hace el testigo es ir y ratificar en ese acto, en ese acta de audiencia, la declaración que ya hubo formulado en forma privada en el estudio jurídico, ¿sí? O sea que muchas veces estas audiencias funcionan a los efectos de la ratificación. Lo que quiere decir que esas declaraciones son tomadas por nosotros, por los letrados en nuestro estudio, y son acompañadas a efectos de que sean ratificados los dichos que se formulan en esas actas. Una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, que introdujo la ley 13.911, es una modificación a este artículo 79, porque con anterioridad a la redacción decíamos muchas veces que este era un resabio de prueba tasada. ¿Por qué? Porque específicamente mencionaba que para la concesión del beneficio la declaración de los testigos no podía ser menos de 3. ¿Sí? Entonces, sabíamos de memoria que a los efectos de la promoción del beneficio teníamos que ofrecer como mínimo 3 testigos. Esta ley, como les dije yo, 13.911, viene a modificar la redacción de este artículo 79 y le habilita al juez, es decir, le da la potestad al juez de que en el caso de que posea otro tipo de prueba, como podría ser prueba documental o recabada a través de una informativa o de una pericial, pueda otorgar igualmente el beneficio, aun cuando no tenga la cantidad de los 3 testigos, como dijimos recién. Dice la última parte a la que nos estamos refiriendo: deberán acompañarse los interrogatorios para los testigos, que no podrán ser menos de 3. El juez podrá conceder el beneficio con el testimonio de 2 testigos, cuando esta no sea la única prueba producida en el expediente y el monto o la complejidad de la causa así lo aconsejaren.
Como vemos, el artículo 79 entonces permite una reducción en el número de testigos siempre y cuando se acompañen otros elementos de prueba, como bien enumeramos recién, aquellos referidos a la prueba documental o informativa. Bueno, tengan en cuenta que en este caso, ¿quién va a cargar con la prueba relativa al beneficio de litigar sin gastos? Obviamente, aquel que lo deduce, es decir, pesa sobre el solicitante la carga de la prueba respecto de los hechos fundantes del beneficio. En este caso, va a tener que acreditar aquellas condiciones económicas a las cuales ha referido en los hechos en el beneficio. En ese sentido, tengan en cuenta, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, que la concesión del beneficio no queda sujeta a que la persona sea indigente. A ver, ¿me escuchan bien? Ahí están preguntando en la facultad, ¿sí, no? Sí, doctora. Ah, perfecto. Bueno, entonces... Una pregunta. Sí, lo escuchamos bien. Sí, Con no, tres por favor. testigos, entonces... Los 3 testigos es necesario en la medida en que vos no tengas ninguna otra prueba. Ah, Lo perfecto. que dice el artículo 79 es que en la medida en que vos tengas otra prueba, por ejemplo, documental, o por ejemplo, informativa o pericial, el juez podría, conceder el beneficio aun cuando los testigos sean 2. Perfecto. Muchas gracias. No, Muchísimas por favor. gracias. Bueno, continuando entonces, decimos que la carga de la prueba pesa sobre el solicitante, pero tengan en cuenta que quien solicita el beneficio no tiene necesariamente que ser indigente, sino que en realidad lo que corresponde en esas circunstancias es que no tenga lo suficiente como para hacerse cargo del proceso. Y en eso tengan en cuenta que no solo vamos a mirar a la persona que va a iniciar la acción del beneficio de litigar sin gastos, sino que también vamos a observar el tipo de proceso que va a iniciar, ¿sí? En esas circunstancias, imagínense que no va a ser lo mismo iniciar un proceso por un cumplimiento de contrato de escaso monto, me refiero a un valor que se reclame, no sé, pongamos que iniciamos un juicio de daños y perjuicios contra nuestro vecino porque se nos mojó la pared a partir de una rotura de un caño, ¿está bien? Y supongamos que ese juicio puede ser de un monto no tan elevado, hablemos de 50.000 pesos, ¿no? No es lo mismo, entonces, para la misma persona iniciar un proceso de esa naturaleza que iniciar un proceso en las mismas circunstancias por un accidente de daños y perjuicios donde se le inundó toda la casa. ¿Se entiende? Entonces, claramente, no solamente vamos a ver a la persona que inicia el beneficio, que intenta la petición del beneficio, sino también el tipo de proceso y la cuantía, porque reitero, puede ser que para un juicio, para un determinado proceso, tenga capacidad económica para afrontarlo y respecto de otro, no. ¿Se entiende? Entonces, no solamente vamos a ver a quién lo solicita, sino también la cuantía económica del proceso que está intentando promover. Nosotros vamos a ver que hay procesos de daños y perjuicios que quizás por la envergadura que tienen o por la cantidad de prueba que hay que producir, requieran, digamos, que esa persona solicite el beneficio, que por el contrario, esa misma persona no lo necesite para la iniciación de un proceso de menor cuantía. Bueno, todas esas circunstancias son las que va a tener el juez al momento de decidir si concede o no concede el beneficio. Tengan en cuenta también que este beneficio, dijimos, lo puede realizar la persona por sí, para reclamar derechos del cónyuge o de los hijos menores, y también está previsto el beneficio para la actuación de una sociedad, en virtud de que todo lo que no está prohibido expresamente está permitido, con lo cual, no habiendo una limitación en el Código de Procedimientos respecto de... ¿Sí? Pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. ¿Estamos? La cuestión que tienen que tener en cuenta... Hay un micrófono abierto. Perdón, alguien que tiene el micrófono prendido, no es porque, pero para que sepa que lo estamos escuchando. Bueno, entonces, dijimos, no solamente una persona de existencia visible, sino también una persona jurídica o de existencia ideal. Entonces, las sociedades comerciales o personas jurídicas con o sin fines de lucro pueden iniciar un beneficio de litigar sin gastos. En los casos de las sociedades comerciales, tengan en cuenta que algún fallo de la Corte Suprema de Justicia
pone hincapié en que en estos casos la apreciación de la prueba tiene que ser con carácter restrictivo. ¿Y por qué tiene que ser con carácter restrictivo? Porque dice que la posibilidad o la potestad de una sociedad comercial no debe ser evaluada simplemente ante una imposibilidad financiera o momentánea respecto de hacerse cargo de las costas del proceso, sino que debe ser evaluada como una cuestión de insolvencia económica, ¿se entiende? Es decir, no una cuestión coyuntural de que en un momento determinado no posea suficiente dinero como para afrontar el costo, sino que eso se traduzca en una insolvencia económica, como para otorgar ese beneficio. Lo digo porque específicamente van a ver en el apunte que les escribí que cito algún fallo relacionado con eso. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros promovemos el beneficio. Hasta acá vimos cómo tiene que ser el escrito, dijimos qué cosas tiene que tener. Ni bien promovemos el beneficio, la primera circunstancia que ocurrirá es que el juez nos va a otorgar en forma provisoria la concesión de ese beneficio. Que es a los efectos de evitar que la tramitación a los efectos de evitar la suspensión de la tramitación del proceso, el artículo 83 del Código de Procedimiento específicamente determina la posibilidad de que el juez en forma inmediata, a partir del pedido, otorgue esta concesión provisoria, ¿sí? Y esta provisionalidad de la concesión del beneficio se va a sostener hasta el momento del dictado de la sentencia. Una vez que ocurra el dictado de la sentencia, no de la sentencia definitiva, sino de la sentencia del beneficio, ¿sí? Una vez que ocurra la sentencia del beneficio, se verá de acuerdo a cómo salga esa sentencia del beneficio, cómo se actúa, es decir, ustedes ahora vamos a ver que esa sentencia puede determinar de 3 maneras distintas. Una, permitiendo la concesión del beneficio en su totalidad. Con lo cual, este beneficio que fue concedido en forma provisoria desde su iniciación va a permanecer a lo largo de todo el proceso, abarcando todas las etapas del juicio, hasta que termine el proceso o bien hasta que se promueva un incidente pidiendo el levantamiento. ¿Estamos? Eso para el caso en que el juez conceda el beneficio. La segunda posibilidad es que el juez lo conceda en forma parcial, determinando que en un porcentaje se concede y en otro porcentaje se rechaza. En el porcentaje que se concede, nuevamente decimos, queda, digamos, plasmado hasta la finalización del proceso o hasta que se determine un incidente del levantamiento, una sentencia en un incidente de levantamiento. Pero la parte a la cual se le concede el beneficio en forma provisoria necesariamente va a tener que pagar o afrontar el costo que dejó de pagar por la concesión del beneficio provisorio. No sé si me entendieron. Lo que quiero decir es que desde la concesión va a regir el carácter provisional del beneficio. Ahora, cuando se dicte sentencia en ese incidente, ahí se resolverá si esa concesión provisoria continúa a lo largo del proceso o, en su defecto, quien lo promovió tiene que cubrir los costos que dejó de abonar por la concesión provisoria para el caso de que le fuera concedido en forma parcial. ¿Y qué pasa si se lo rechazan? Bueno, ahora después vemos lo que ocurre si se lo rechazan, pero en relación a lo que estamos hablando del beneficio provisorio, prima facie va a tener que pagar todos los costos que dejó de pagar con motivo de la promoción del beneficio. Ahora vamos a ver, ¿tiene que pagarlo con intereses o sin? En realidad lo paga. En esta instancia lo va a pagar sin intereses porque no lo sufragó nadie, es decir, no que lo pague, en este caso el actor. Ustedes piensen que cuáles son los gastos, lo que no dijimos por ahí es cuáles son las exhibiciones que efectivamente le permiten la concesión del beneficio. Bueno, desde el inicio, o sea, si el beneficio está promovido desde la demanda o con anterioridad a esta, lo que va a evitar es que pague la tasa y la sobretasa de justicia, ¿sí? Ahí, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, el primer costo que tiene quien enfrenta una demanda es la tasa y la sobretasa. Bueno, va a quedar exento de pagar la tasa y la sobretasa de justicia. Pero como no lo paga, no es que efectivamente lo pagó, como no lo está pagando, no correrían intereses en la medida en que es un elemento que no se abonó. O sea, que lo que va a corresponder es que pague la tasa o la sobretasa en forma retroactiva, más aquellos gastos que sí se hubiesen determinado. Distinta es la situación de si alguna de las partes hubiese tenido que sufragar algún costo que después resulte
no concedido a partir del beneficio, porque si alguien pagó ese costo, sí corresponde la liquidación de intereses. No en el caso, como dijimos recién, de la tasa y la sobretasa, porque lo que permite el beneficio es justamente el no pago. No es que lo paga la otra parte, no se paga. Bueno, volviendo entonces a la concesión provisoria, dijimos que el juez lo otorgará desde el momento de la iniciación misma del beneficio, y esta concesión provisoria va a permanecer hasta el momento del dictado de la sentencia. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se promueve el beneficio? El juez le va a correr traslado a la otra parte, ¿sí? Porque ustedes piensen que no deja de ser un incidente y debe respetarse el derecho de bilateralidad. Entre otras cosas, porque al demandado le interesa, suponiendo que sea el actor el que lo está iniciando, al demandado le interesa sobremanera la concesión del beneficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que le concedan el beneficio al actor, el actor va a quedar eximido de pagar las costas que ocasionen la promoción y la continuidad de ese proceso. Ustedes piensen que justamente la concesión del beneficio lo que va a hacer es que la parte esté exenta de abonar las costas del proceso. O sea, no queda exenta de la imposición de las costas que se las van a imponer en la medida en que pierda, pero sí queda exenta de pagarlas. Y después vamos a ver hasta cuándo queda exenta de pagarlas. Eso significa que si el actor promueve una demanda con beneficio de litigar sin gastos y pierde esa demanda, es decir, cuando dicta sentencia el juez rechaza la demanda, ¿sí? En la medida en que tiene el beneficio de litigar sin gastos, no va a pagar las costas generadas con motivo de la tramitación del proceso. Con lo cual, tanto el demandado como el abogado del demandado no van a poder percibir sus honorarios o aquellos gastos en los cuales hubiesen incurrido con motivo de tener que defenderse en ese proceso, justamente porque el actor tiene el beneficio. En esas condiciones es que la participación del demandado, en este caso yo hablo del demandado, pero es de cualquiera de las partes, es de mucho interés, ¿sí? Para la contraria, porque justamente la concesión del beneficio va a hacer que esa parte no responda por costas hasta que mejore de fortuna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede, qué es lo que puede hacer la parte contraria a quien solicita el beneficio de litigar sin gastos? Bueno, la primera cosa es fiscalizar la prueba que produzca efectivamente quien pidió el beneficio. En esa fiscalización, él puede tomar dos actitudes: simplemente fiscalizarla o oponerse a la concesión del beneficio ofreciendo pruebas, o simplemente oponerse sin ofrecer pruebas, simplemente fiscalizando la de su contraria. Esas tres actitudes que puede asumir el demandado en el beneficio de litigar sin gastos, vamos a ver qué consecuencias trae después con relación a las costas del beneficio. Entonces, quien pretenda repeler un beneficio de litigar sin gastos puede controlar la prueba que produce la parte contraria, o en su defecto ofrecer pruebas en contraposición a las alegadas por, en este caso, el actor. Bueno, una vez que se producen las pruebas del beneficio de litigar sin gastos, el artículo 81 dispone que el juez dará traslado de esas pruebas que se produjeron en el incidente a las partes por el plazo de 5 días, ¿sí? Es una vista tanto para quien solicitó el beneficio como para quien repele la acción del beneficio, en la cual van a poder hacer, digamos, una valoración, si se quiere, de la prueba que se produjo. Es un traslado que es por 5 días. Vencido ese plazo de 5 días, que en realidad las partes pueden alegar alguna circunstancia o no, porque no está, digamos, específicamente determinado en el artículo 81, simplemente dice que se le concederá vista de las pruebas producidas, el juez va a dictar sentencia. Y en este caso, como dijimos hace un ratito, esa sentencia en el beneficio va a tener efecto retroactivo al momento de la interposición del beneficio. Es decir, va a ser como si lo hubiesen concedido desde el momento de la promoción. En realidad, acuérdense que tenía el beneficio provisorio, con lo cual, si se lo conceden, no cambia nada, digamos, continúa con el beneficio, ya no va a ser provisorio, sino que va a ser definitivo. La cuestión se plantea, como dijimos hace un ratito, para el caso en que el juez rechace el beneficio o lo conceda parcialmente. Si el juez lo concede parcialmente, quien obtuvo esta concesión parcial queda obligado a sufragar el costo y los gastos
hasta la ocurrencia del porcentaje en el cual el juez lo ordena que tiene que pagar, o sea, por el cual el juez no le concede el beneficio. Es habitual ver las concesiones del beneficio de litigar sin gastos quizás en un 50%, con lo cual, en este caso, el actor tendrá que pagar el 50% de los costos que evitó pagar justamente por la promoción o por la concesión del beneficio provisorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con... determinemos cuáles son las cuestiones que van a quedar dentro del beneficio de litigar sin gastos. Bueno, lo que va a quedar dentro del beneficio de litigar sin gastos es principalmente las costas del proceso. Y como las costas del proceso, ayer tuvieron clases, seguramente deben haber visto costas ayer o antes de ayer, van a ver que queda dentro de este concepto de costas aquellos gastos en las cuales deben incurrir las partes con motivo de la promoción de la demanda. En este caso, la tasa y la sobretasa. También queda dentro del concepto de costas aquello que se refiere a sellados de actuación o gastos que deban incurrirse quizás por la diligencia de oficios o de pedidos de informes. Lo mismo va a ocurrir, van a quedar dentro del concepto de costas todo lo relativo a los honorarios profesionales que se hubiesen devengado durante la tramitación del proceso. Entonces, todo esto que representan en definitiva las costas del proceso son las que van a quedar amparadas por el beneficio de litigar sin gastos. Y ahora volvemos a lo que dijimos al principio. Fíjense cómo justamente es una garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio, porque se estaría privando a una persona del acceso a la jurisdicción si no se le permitiera la concesión del beneficio en la medida en que tenga que promover una demanda y no posea capital o dinero suficiente como para pagar la tasa y la sobretasa. En realidad es un principio constitucional. La defensa en juicio es un derecho constitucional y viene a estar reflejado en este beneficio de litigar sin gastos a los efectos de que la parte pueda acceder justamente a la iniciación de un proceso sin la necesidad de sufragar el costo que él mismo pudiera demandar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la sentencia que se dicta en el beneficio de litigar sin gastos? Vamos a encontrar que la resolución que acuerda el beneficio de litigar sin gastos va a ser apelable, pero con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la otra parte que se opuso a la concesión del beneficio va a poder apelar esa resolución por medio de la cual se le concede el beneficio a su cocontratante, ¿sí? Y ese recurso se va a conceder en relación. Eso se refiere a la forma de concesión del recurso. Cuando veamos apelación, vamos a ver que las dos formas de concesión del recurso es en relación o libremente. En este caso estamos optando por la primera, es decir, la concesión del recurso es en relación. Y el efecto que tiene el recurso es efecto devolutivo, y este efecto devolutivo es en contraposición al suspensivo. La regla en los procesos de conocimiento es que la concesión de los recursos de apelación son concedidos en forma suspensiva. Eso quiere decir que la sentencia o la resolución que se está apelando no se cumple hasta tanto haya sentencia confirmatoria del tribunal de alzada. Eso hablamos cuando hablamos de un recurso concedido con efecto suspensivo, que como dije recién, es la regla en los procesos de conocimiento. Distinta es esta situación donde la concesión del recurso es con efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esta palabrita devolutivo? Quiere decir que la sentencia o la resolución que se está apelando se cumple, es decir, se queda vigente a pesar de la apelación que corresponda contra ella. Eso quiere decir que en la medida en que se le concedió el beneficio al actor, en este caso, o al demandado, esa resolución se cumple, o sea, continúa con la concesión del beneficio hasta tanto la Cámara o el Tribunal de Alzada se pronuncie con relación a eso. ¿Y qué es lo que pasa si la resolución no concede el beneficio o lo concede parcialmente? Bueno, el Código de Procedimientos específicamente determina que la resolución que denegare o acordare el beneficio, en un caso o en el otro, no causará estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se podrá promover un incidente tendiente a modificar esa circunstancia, ya sea en la concesión del beneficio o en el rechazo del beneficio.
En el caso del rechazo del beneficio, quien lo haya promovido podrá aportar nuevas pruebas tendientes a la concesión, ¿sí? Y aquel que pretenda repeler un beneficio de litigar sin gastos podrá iniciar un incidente justamente para demostrar que quien lo tiene, o sea, quien fue beneficiado con la concesión del beneficio, ya no posee las condiciones necesarias para que continúe ese beneficio vigente. En esas circunstancias, quien tenga, digamos, quien posea una sentencia con la concesión del beneficio, deberá presentarse en ese incidente y repeler esta situación. Entonces, repasando o llegando a definir esta cuestión, tanto en un caso como en el otro, la concesión del beneficio no causa estado. En esas circunstancias, quien lo promovió y le fue rechazado puede ofrecer nuevas pruebas u otras pruebas tendientes a la concesión. Mientras que, habiéndose concedido el beneficio, la otra parte puede intentar un incidente para justamente para repeler la concesión del beneficio, ofreciendo pruebas tendientes a demostrar que se cambiaron las condiciones o que se modificaron aquellas condiciones que tendieron o por las cuales el magistrado o el juez valoró suficientemente la idea de darlo, o sea, la idea de concederlo. ¿Mm? Una pregunta. Sí, ¿Eso, dale. el rechazo del beneficio o si se le otorga? De ambos lados, visto. Y si Exacto. es parcial, en la misma circunstancia al que se le dio parcialmente, puede promover un incidente aportando nuevas pruebas para que efectivamente se le conceda por la parte que no se le concedió, ¿sí? Y la otra parte puede intentar un incidente para repeler la concesión del mismo. ¿Mm? Gracias. Ay, Daniel, me decís algo, pero leo un solo renglón. Prende el micrófono. Daniel. Bueno, después prende el micrófono y haceme... ¿Me A escuchas? ver. Sí, dale, perfecto. ¿En qué sería normal el efecto suspensivo? ¿En qué clase de procesos? Que me quedó colgado. Yo lo que expliqué es porque lo expliqué, a ver, por ahí por encima, pero cuando terminen ustedes de ver toda la materia lo van a entender, para que entiendan por qué dice devolutivo, porque si no la palabra devolutivo nos queda ahí descolgada. Los procesos, el recurso de apelación se concede o en relación o libremente. Esa es la forma de concesión. Y a su vez, con dos efectos distintos, el suspensivo y el devolutivo. El suspensivo importa que la sentencia o la resolución que se está recurriendo no se cumple, por eso se llama suspensivo. Se suspende el cumplimiento de esa resolución hasta tanto la Cámara se pronuncie confirmándola. Digo la Cámara o el Tribunal de Alzada, porque es válido para otras resoluciones, no solamente para una sentencia. Y en relación al recurso concedido en forma en relación, pero con efecto suspensivo, devolutivo, lo que implica es que esa sentencia se cumple, ¿sí?, aun cuando merezca un recurso de apelación sobre la misma. Ese es el caso de la concesión, o sea, la concesión va a quedar efectivamente fija a lo largo del proceso hasta tanto la Cámara se pronuncie. No es que queda con efecto suspensivo, sino que la resolución se cumple. Eso significa. Ahora, vos me preguntás, doctora, ¿en qué casos el recurso se concede en forma suspensiva? Es la regla. Quiero decirte, es en casi todos los casos es suspensivo. Solo por excepción, cuando el código lo dice, es devolutivo. Y lo dice en el beneficio de litigar sin gastos, después lo van a encontrar en las medidas cautelares, en la resolución que dicta medidas cautelares. Eso significa que la medida cautelar se traba igual, aun cuando medie un recurso de apelación. Van a ver el efecto devolutivo también en el juicio de alimentos, porque no se podría decirle al alimentante al alimentado que espere hasta una sentencia de Cámara para que pueda percibir la cuota alimentaria fijada en una sentencia de primera instancia, y así en otros procesos que vamos a ver a lo largo de la materia. Pero digamos, en los casos en los que la ley no dice nada, es suspensivo. Solo por excepción y específicamente determinado es devolutivo. Eso significa que la sentencia se cumple aun cuando pueda ser apelada. Profe, Bueno, gracias. ¿se me escucha? Sí. O sea que si el juez concede un beneficio en forma parcial,
el efecto suspensivo? Porque el código solo dice en el primer caso, que es el beneficio total. No, en la parte, a ver, en el caso de que el juez conceda que el juez conceda el recurso de apelación con el 50%, sigue siendo devolutivo. ¿Por qué decís vos? Sí. No, porque, O sea, el 50% claro, porque que el código, por el 50%. porque el código dice... Sí, decime. No, digo que por el 50% que se le concede es devolutivo. Claro, no, yo porque como el código dice que el juez puede otorgarlo totalmente, parcialmente o denegarlo, y después dice en el primer caso el efecto es devolutivo. Claro, exacto. Claro, pero cuando lo concede en el 50% también tiene el mismo efecto. Cuando lo concede en forma parcial sobre ese porcentaje. ¿Se entiende? O sea, ese porcentaje el actor no lo va a tener que O sea pagar. que siempre que lo otorga es devolutivo. Sí. Gracias. Profe, otra consulta. Dale. En el artículo 84 que hace referencia al alcance, ¿a qué se refiere con que hasta que mejore de fortuna? Ahora lo vamos a explicar porque es justo al final, así no los mezclo, pero es interesante porque nos determina las condiciones en las cuales se otorga el beneficio y hasta cuándo tiene el beneficio. Pero antes de terminar la clase lo tratamos el tema. Bárbaro, ¿Vale? gracias. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son las particularidades que tiene el beneficio de litigar sin gastos? Una de las particularidades que tiene es que este beneficio es personal, es decir, afecta o es, digamos, determinado para la persona que lo solicita. En este caso, el beneficio no se puede transmitir a terceras personas, ni tampoco es viable transmitirlo a través de una sucesión universal. Quiero decir, un proceso iniciado por una persona determinada, con beneficio de litigar sin gastos, ese beneficio no se traslada ipso facto, ipso iure a los herederos. ¿Se entiende? O sea, los herederos que se hagan cargo de ese proceso van a tener que, en su caso, tramitar el beneficio. Por eso decimos que el beneficio es personal y no se transmite, en este caso, por sucesión. ¿Sí? Dijimos, otra de las características que tiene es que en determinados procesos se concede en forma automática sin necesidad de promover un incidente del beneficio. Les di el ejemplo de la promoción de los procesos laborales cuando quien demanda es un trabajador y lo hace en virtud de la resolución o de alguna cuestión relativa a su contrato de trabajo, sea por una cuestión salarial o sea por una cuestión relativa a los accidentes. Esta concesión del beneficio se le hace en forma automática en la ley 11653 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires sin necesidad de promover el incidente del beneficio. Tengan en cuenta también que en esas condiciones ese beneficio subsiste en todas las etapas del proceso, a menos que, y es la única condición que la Suprema Corte determina por las cuales se pierde ese beneficio, es que lo que se discuta en la causa sea la condición de trabajador y el actor, en este caso, no lo logre probar. Es decir, si estamos en virtud de un contrato de trabajo, el beneficio se le concede y se le concede a lo largo de todo el proceso. Si en la realidad, dictada la sentencia, el juez considera que quien se presentó o quien demandó no era un trabajador, es decir, no estábamos discutiendo en virtud de un vínculo de naturaleza laboral, pierde el beneficio. Por lo menos así lo determina la doctrina de la Suprema Corte. Pero bueno, la condición acá es que se le concede en forma, digamos, sin necesidad de promover el incidente. Lo mismo ocurre con el artículo 53 de la ley 24240, con aquellas cuestiones relativas al consumidor, como dijimos hace un ratito, siempre y cuando se diriman, o sea, el objeto del proceso sea dirimir una cuestión atinente al consumidor. Digamos, la tercera particularidad que tiene el beneficio es que, como dijimos al principio de la clase, puede pedirse en cualquier etapa del proceso. Dijimos, con anterioridad a la demanda o en cualquier etapa. La circunstancia que tiene es que respecto de las etapas cumplidas, hubo que pagar aquellos gastos que se generaron, es decir, no tiene efecto retroactivo a la fecha de la promoción de la demanda, sino que tiene efecto retroactivo a la fecha de la promoción del incidente.
¿sí? Por una cuestión del principio de preclusión, aquellos actos que hubiesen ocurrido con anterioridad no quedan comprendidos por el beneficio de litigar sin gastos. Si bien van a ver en el apunte que yo les acerqué, alguna sentencia de la Suprema Corte en la cual en algunos casos puntuales autorizó la eficacia retroactiva del beneficio de litigar sin gastos. O sea, yo no lo encontré básicamente en cuestiones relativas a juicios civiles y comerciales, sino que el caso que incluso les cito en el apunte es relativo a una demanda de alimentos. Y lo cierto es que por una cuestión de plazos, a quien había solicitado el beneficio, que definitivamente se lo terminan dando, se le había caducado el primer pedido del beneficio. Y entonces cuando inicia la segunda demanda, pretende que ese beneficio se extienda, digamos, tenga efecto retroactivo a la promoción de la primer demanda del beneficio. Y finalmente la Suprema Corte le hizo lugar y le dio la razón. Pero era un tema alimentario, por eso no quiero con esto que ustedes cuando lo lean piensen que puede aplicar a cualquier cuestión. No, era un tema netamente alimentario y en realidad había promovido un beneficio si bien se le había caducado. La Corte en ese caso lo extendió hasta a la fecha de la promoción de la primer demanda de beneficio. Pero reitero, era un tema netamente alimentario. Si no, el efecto retroactivo es a la fecha de la promoción del incidente del beneficio. Con lo cual, si se hubiesen cumplido actos con anterioridad que demandaron la necesidad de sufragar determinado costo, va a tener que sufragarlo y queda fuera del marco del amparo o del paraguas del beneficio. En esas condiciones... Perdón, una preguntita. ¿Y qué pasaría con los honorarios correspondientes? Es decir, si promueve el beneficio una vez que ya comenzó el proceso, Sí. por ejemplo, cuando está por el periodo ya de sentencia, ¿qué pasaría con lo anterior en cuanto a las costas? No, es que en realidad va a quedar exento de lo que resulte desde la promoción del beneficio para adelante. Es decir, suponete, la tasa y la sobretasa de justicia en la demanda las tuvo que pagar para el actor. Supongamos que es el actor, inició la demanda, ¿sí? Si no promovió el beneficio, el primer despacho, el juez le sacó una intimación que dice, intímase al presentante a pagar tasa y sobretasa de justicia, bajo apercibimiento de no dar curso a su acción, ¿se entiende? Con lo cual lo tuvo que pagar el actor, si no, no pudo continuar. Y suponete que a la mitad del proceso promueve el beneficio. No queda amparada la tasa y la sobretasa que ya igual tuvo que pagar, porque si no, no pudo continuar, ¿sí? No sé si te respondo. ¿Qué me decías? Hola. No, agregaba que por eso es que está la opción de pedirlo antes de iniciar la demanda para no tener que pagar. Claro, o hacerlo en forma conjunta con la demanda, porque también lo podías hacer con la demanda. ¿Entendés? En un apartado, de hecho, es una circunstancia que te puede servir hacerlo con la demanda, porque entonces incluso te evitás tener que dar explicaciones respecto de la promoción justamente de los hechos en que vas a fundar tu acción principal. O sea, es un apartadito no, pero un apartado, digo, de beneficio dentro de la demanda. ¿Sí? Bueno, pero una de las particularidades que tiene es justamente la posibilidad de promover el beneficio de litigar sin gastos en etapas posteriores a incluso la sentencia de primera instancia. Y vamos a ver que hay bastante jurisprudencia relativa a la posibilidad de promover el beneficio incluso en instancias extraordinarias, para, por ejemplo, interponer el recurso de inaplicabilidad de ley o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal que está previsto en el artículo 278. Si ustedes van al artículo 278, van a ver que para interponer recursos extraordinarios, principalmente el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, uno de los requisitos es sufragar o abonar el 10% del monto del agravio por el cual estamos recurriendo. En estas circunstancias, este recurso por lo cual la Corte determinado, vale la pena yo eso, pero digo, hay que tener un monto determinado del valor del agravio, y además tengo que pagar el 10%
del monto de ese agravio para poder interponer el recurso. Es una condición de admisibilidad, el pago de este 10%. Que la parte podría promover el evitar pagar. Profe, se entrecorta todo. Ay, perdón, ¿ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, ahora sí. Hola. Sí. ¿Ahora sí? Bueno, no, lo que yo les estaba diciendo es que en el caso del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mejor ahí, es que se me estaba quedando sin batería y lo conecté. En ese caso del recurso extraordinario, no solamente para poder interponer ese recurso, el agravio que nosotros sostenemos en la Suprema Corte tiene que tener determinado monto, determinado valor económico, sino que además hay que sufragar el 10% de ese monto. Es decir, yo tengo que depositar, junto con la interposición del recurso, una boleta de depósito por el 10% del monto del agravio. En esas condiciones es que la parte que considere que no tiene poder económico suficiente para afrontar ese costo y requiere la interposición de un recurso de estas características, podría promover el beneficio de litigar sin gastos para evitar sufragar este 10% del que estamos hablando, ¿sí? Para eso, el beneficio tiene que promoverse incluso con anterioridad o en forma conjunta al recurso extraordinario. De lo contrario, no lo va a poder evitar, pero podría solicitar el beneficio justamente para esto, para evitar pagar el 10% del monto del agravio para la interposición del recurso extraordinario. La Suprema Corte estableció determinados requisitos para eso. Uno es este, ¿no? Que se conceda, que digamos, debe solicitarse antes de la interposición del recurso, o conjuntamente con este. El segundo es que efectivamente se pueda tramitar este incidente en un plazo no mayor de 3 meses, es decir, que hay que producir la prueba y demás circunstancias en un plazo de 3 meses, y digamos que en el caso de que el recurso sea de que el beneficio sea concedido en forma parcial, deba sufragarse la diferencia, digamos, entre lo que se concedió el beneficio y de lo que no se concedió. Al igual que ocurre cuando se concede en forma provisoria en primera instancia o en segunda instancia. ¿Estamos? Entonces, fíjense que es viable la interposición de este recurso, del beneficio, justamente para evitar el pago del 10% del monto del agravio al que refiere el artículo 278. Lo mismo aplica en el proceso laboral, con el agravante que para poder recurrir ante la Suprema Corte, ya sea por el recurso justamente de inaplicabilidad de ley, quien quiere interponer este recurso tiene que pagar el total de la sentencia, no el 10% del monto del agravio, sino que tiene que, ese sufragio tiene que involucrar, digamos, el capital, los intereses y los gastos y honorarios, ¿sí? Con tasa sobre tasa y honorarios del abogado que hubiese patrocinado a la otra parte, en este caso al actor, al trabajador, ¿sí? O sea que, como ven, en el ámbito laboral es viable también la interposición de este incidente para evitar justamente el pago de esta suma de dinero, que en muchos de los casos es sumamente elevada, porque no es el 10% como en el caso del Código de Procedimiento de la provincia. Se cortó. Es que interrumpe la prescripción. Profe, se cortó todo hasta recién, sí. Bueno, a ver, la parte del recurso me lo escucharon, ¿no es cierto? Que el beneficio se puede interponer desde laboral, me pone acá. Muy bien, Pablo, gracias. Bueno, no, yo lo que les decía es que en la ley laboral, en la 11.653, la posibilidad de la interposición del beneficio todavía se ve con mayor agudeza. ¿Por qué? Porque en la 11.653 hay que depositar el total del monto de la sentencia, exceptuados los honorarios del abogado
que está patrocinando o representando a esa parte. Con lo cual, la cuantía de esa sentencia muchas veces es muy costosa o muy onerosa para la parte que pretende interponer el recurso. O sea, en la 11.653 no hay que depositar el 10% como en el 278 del Código de Procedimiento, sino el total de la sentencia. Así que imagínense el costo que eso conlleva y que, digamos, la parte podría intentar evitar promoviendo el beneficio de litigar sin gastos. Y tiene las mismas características, debe promoverse con anterioridad a la interposición del recurso o conjuntamente con este, y tienen un plazo de 3 meses para producir la prueba respecto de su concesión. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, otra ¿no disponía que el trabajador goza del beneficio de litigar sin gastos con la sola presentación de la demanda? Sí, en ese caso para el trabajador, yo te estaba hablando en el caso del demandado. Perdón, sí. Gracias. No, claro, lo que pasa es que como se entrecorta, para el caso del demandado, el demandado en el caso del juicio laboral podría interponer un recurso extraordinario promoviendo un beneficio para justamente evitar el pago de la sentencia en esta instancia, cuando en realidad lo que pretende es interponer un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. O sea que muchas personas más van a poder pedir el recurso en este momento, porque es mucho más caro que pedir para no pagar la tasa, por ejemplo. A ver, explícame. Y porque va a ser mucho más caro para la parte pagar no sé, por ejemplo, el 10% del recurso de inaplicabilidad que para quedar exento del pago de la tasa y la sobretasa. Lo que pasa que vos, vos no sabés todavía cómo va a resultarte la sentencia. A ver, primero, la tasa y la sobretasa se pagan al inicio del proceso, ¿sí? Y van a ser el 2,2% del monto que vos reclames. ¿Estamos de acuerdo? Suponete que vos reclamás 1.000.000 de pesos, ¿sí? Para que lo entiendas. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, si vos reclamás 1.000.000 de pesos, vas a tener que pagar 22.000 pesos de tasa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el 10% de sobretasa, o sea, 2.200 más. Claro. Eso en el caso de que vos inicies un proceso sin beneficio de litigar sin gastos. Ahora, cuando el proceso continúa, ¿está? Y llegado el momento de la sentencia, podría pasar que el juez te rechace la demanda. ¿Está bien? Si el juez te rechaza la demanda, lo perdés en primera instancia y lo volvés a perder en cámara. ¿Estamos de acuerdo? Lo perdés y lo perdés. El monto del agravio tuyo, ¿sí? ¿Cuál va a ser? El monto de la demanda. ¿Está bien? Porque te la rechazaron. Con lo cual, para poder irte a la corte por recurso extraordinario, vas a tener que pagar el 10% del monto del agravio. ¿Sí? Ya no, el 2,2 ya lo pagaste al inicio, y acá vas a tener que pagar el 10% del monto del agravio. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿Me pero entendés? yo la pregunta es si podría pasar que el juez no me conceda el beneficio al principio, pero sí al final. Sí, podría pasar. Sí, podría pasar. Listo. Gracias. No, y de hecho, ¿sabés qué? Es lo que pasa a veces en los procesos laborales, porque el demandado muchas veces no promueve el beneficio cuando inicia el proceso, sino que sigue con el proceso adelante, y lo promueve cuando pretende interponer un recurso extraordinario. Muchas veces en el proceso laboral que lo pide el beneficio justamente a los efectos de la petición del recurso extraordinario, porque como les comentaba recién, en el ámbito laboral es más gravoso, porque no es el 10% del monto, Claro, es todo. sino es la sentencia entera, menos los honorarios del abogado que están patrocinando, ¿sí? Perfecto, gracias. Con lo cual es mucho más gravoso. Bueno, otra de las particularidades que tiene el beneficio de litigar sin gastos, chicos, es que interrumpe la prescripción. Así que ténganlo presente porque la petición del beneficio de litigar sin gastos, cuando ustedes estén peligrando la iniciación de un proceso en virtud de la prescripción, justamente el beneficio interrumpe la prescripción, ¿sí? Y finalmente, la última particularidad es que puede extenderse este beneficio concedido en un proceso a otro proceso, O sea, el beneficio puede extenderse a otro proceso que pueda, digamos, desarrollarse entre las mismas partes. Lo que no podría hacerse es tratar de extenderse este proceso a otras partes, con otros litigantes que no hubiesen participado del primero, ¿sí? Sino que entre las mismas partes podría pedirse la extensión del beneficio. No podría pedirse en el caso de que se trate de partes distintas. ¿Estamos? Bueno.
me queda acá hablar del alcance de lo que estábamos hablando al principio. ¿Cuál es el alcance del beneficio? El beneficio de litigar sin gastos, entonces dijimos, se puede conceder total o parcialmente. En ese caso, el artículo específicamente del Código de Procedimientos dice, el que obtuviera el beneficio estará exento total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Bueno, vamos a explicar un poco el artículo porque es un poco complejo en su redacción. La primera parte es sencilla, y acá viene lo que una de las chicas me preguntó recién, y es, ¿qué es lo que significa esto? Quiere decir que el beneficio se concede, y se concede en forma tanto provisoria o definitiva, cuando se lo concede definitivamente, hasta tanto se cumpla esta condición, que es que el litigante mejore de fortuna. Por eso decíamos hace un ratito que la parte contraria a quien se le concedió el beneficio puede iniciar un incidente pretendiendo que se levante o se deje sin efecto ese beneficio que se concedió, promoviendo justamente esto, diciendo que el actor, o en este caso o el demandado, mejoró de fortuna. Es decir, que no tiene las mismas condiciones económicas que tenía en el momento en el que se le dio el beneficio, sino que reconoce un mejoramiento de fortuna y entonces es necesario reevaluar o volver a mirar esta concesión del beneficio. Muchas veces se hace justamente para intentar cobrar las costas de aquel proceso en el cual quien pidió el beneficio fue el condenado en costas, porque volvemos a lo mismo. Acá estamos hablando de que quien pidió el beneficio, ¿sí?, queda eximido, dijimos, del pago de las costas. ¿Y hasta cuándo queda eximido? Hasta que mejore de fortuna. Con lo cual, si logramos acreditar en un incidente este mejoramiento de fortuna, podremos pedir entonces que este litigante pague aquellas costas que no pagó con motivo de la concesión del beneficio. ¿Estamos? Ahora, se ha discutido en varias oportunidades si este mejoramiento de fortuna es necesario acreditarlo en el proceso o basta simplemente con que la parte se presente y diga que el actor mejoró, que quien obtuvo el beneficio mejoró de fortuna. Y en esas condiciones, ¿sobre quién pesa la prueba? Es decir, si le basta a la parte presentarse y decir que el otro mejoró de fortuna y es el otro el que tiene que probar que no mejoró, o al revés, quien lo pide tiene que promover un incidente y acreditar justamente el mejoramiento de fortuna. Bueno, la resolución de la cuestión va por la segunda de estas posibilidades que estamos dando. Es decir, quien promovió, quien pretende que cese este estado del beneficio de litigar sin gastos, tiene que promover un incidente tendiente a demostrar que su litigante contrario mejoró de fortuna. Y para eso puede valerse de cualquier medio de prueba. En esas condiciones, yo me acuerdo que cuando cursaba, cuando era alumna, hace muchos años, era fácil decir, bueno, supongamos que se ganó la lotería, o se ganó el Kini, o lo que fuera, ¿sí? En los cuales es simple o fácil acreditar un mejoramiento de fortuna. En realidad eso no es lo que ocurre habitualmente, pero sí podemos demostrar un mejoramiento de fortuna a partir de determinadas circunstancias o cuestiones que hagan que entonces podamos promover este incidente para que cese ese beneficio. En la medida en que logramos victoria o ser victoriosos en ese incidente, vamos a lograr justamente que quien estuvo exento de pagar costas tenga que pagarlas. Entre ellos seguramente los honorarios de quien está promoviendo ese incidente. ¿Quedó claro el tema del mejoramiento de fortuna? Profesora, tengo O dos sea preguntas. que es... No. Dale. Pregunta a Vivi, sí. Bueno, Dale. Juli, vos, no sé. La primera pregunta es, con respecto a que interrumpe la prescripción. Sí. ¿Eso significa que es un acto que impulsa el proceso? No, porque vos acá no tenés una demanda iniciada. Justamente porque si no sería la demanda la que interrumpió la prescripción, ¿está? Pero como el Código Civil ahora amplía el término de lo que significa demanda a los efectos de la interrupción de la prescripción, se considera que el beneficio de litigar sin gastos interrumpe la prescripción. ¿Por qué? Porque es una muestra clara de que quien lo está solicitando lo hace en virtud del intento de iniciar una demanda de fondo tendiente a determinadas circunstancias. Perfecto. Y la otra pregunta era, el mejoramiento de fortuna, ¿puede
derivar del el proceso, del mismo juicio que se está llevando adelante una vez que, por ejemplo, resulta el ganador? Lo que te dice la segunda parte del artículo, fíjate, el que venciere en el pleito, ¿sí?, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. En esas condiciones es el que obtuvo el beneficio, ¿sí?, puede tener que pagar, ¿sí?, las costas que causaron su defensa como máximo hasta una tercera parte de lo que reciba. Pero habla de las costas generadas en su defensa, no de las costas del contrario. ¿Se entiende? O sea, de los gastos generados en su defensa, no de los gastos del contrario, sino de los generados en su defensa hasta una tercera parte de lo que recibe. Es decir, el abogado que lo defendió al que obtuvo el beneficio de litigar sin gastos puede ¿eh? Se había cortado, profe. Va, por lo menos yo no te escuchaba. Perdón, otra vez. No, yo lo que les decía es que lo que significa el artículo en cuestión es que quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos queda obligado a pagar los gastos incurridos en su defensa, es decir, aquellos generados por el abogado que lo patrocinó, que lo representó en el juicio, hasta una tercera parte de lo que recibe. Profe. Sí. Disculpe, en esto último, ¿es independientemente de que si es vencedor o vencido en el proceso, el que obtuvo el beneficio? No, porque tiene que ser vencedor en la medida en que recibe, aunque sea parcialmente, ¿se entiende? El actor que promovió una demanda y promovió un beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Y la sentencia, ¿sí?, le hace lugar a la demanda, total o parcialmente. ¿Estamos? Ese actor, si bien tiene el beneficio de litigar sin gastos, puede quedar obligado a pagar los gastos ocasionados por su propia defensa, es decir, los honorarios de su propio abogado hasta una tercera parte de lo que recibe. Si no recibe nada, no se da esa condición, no podría cumplirse el 30%, hasta una tercera parte, perdón, o el 30%, porque no recibe nada, ¿está bien? Es en la medida en que recibe, y para que reciba, la demanda tiene que ser procedente, sea total o parcialmente. Entonces, porque si no, imagínense que quien promueve un beneficio de litigar sin gastos, vayamos a un ejemplo concreto, quien promueve un beneficio de no obtendría la representación o la posibilidad de que ningún letrado lo quiera representar, tendría que recurrir necesariamente a un defensor oficial, ¿sí? Porque si no, imagínense, yo promuevo el beneficio de litigar sin gastos para mi propio cliente, ¿estamos? Y eso va a hacer que él nunca me pague honorarios, y yo voy a hacer todo el proceso, litigar durante X cantidad de tiempo, y finalmente, si no logro que el demandado me pague, nadie me va a pagar, ¿se entiende? Entonces, para evitar esa circunstancia, es que este artículo dispone que si recibe algo, ¿sí?, puede quedar obligado al pago de honorarios ocasionados con motivo de su defensa hasta una tercera parte de lo que recibe. ¿Se entendió? Sí, es como si hubiese mejorado su fortuna si es vencedor en el juicio. No necesariamente, porque el mejoramiento de fortuna es una condición relativa a una cuestión económica generalizada, ¿entendés? Puede ser, porque vos por ahí estás pensando en un juicio de determinada envergadura, pero por ahí estás hablando de un proceso X que no tiene esa connotación económica. ¿Estamos? O sea... Profe, mi duda era que el mejoramiento de fortuna sí o sí tiene que ser, a pedido de parte en un incidente. Exacto, sí. Bien. No es que el beneficiario viene y dice, mejoró mi fortuna, me saqué el kini, ponele la lotería, como decías vos. Tal cual. Sí o sí, siempre de la otra parte. Y sí, porque ¿sabés qué pasa? El que tiene que acreditar que se cumple esta condición del mejoramiento de fortuna es quien pretende que cese el beneficio. Acá vuelve a regir el tema de la carga probatoria respecto del que alega el hecho. O sea, yo lo que pretendo es que mi contratante cese en el beneficio de litigar sin gastos, con lo cual, necesariamente, tengo que promover este incidente para demostrar que mejoró de fortuna. ¿Se entendió? Profe, mi duda, era que el mejoramiento de fortuna
Y a partir de eso poder hacerme del pago de las costas. Claro, entonces no es obligación del beneficiario que una vez que haya mejorado su No. fortuna, volviendo al ejemplo de que se haya ganado la lotería, por más que tenga dinero. Eso sería declarar en contra de sí mismo. Claro, bien. Nadie va a venir a decir, ahora soy millonario. No, no va a pasar. Ahora soy millonario, voy a pagar las costas. No va a pasar. No, no digo que no pueda pasar, digo, no es lo habitual. O sea, lo razonable en estos casos es que quien pretende el cese del beneficio sea quien promueva el incidente. Lo que yo les copié un fallo en el apunte es una discusión relativa a si esto es una condición resolutoria o un pago a plazo. Pero bueno, léanlo el fallo y en todo caso mañana lo conversamos así. Ahora no me extiendo mucho porque me falta una cosa decirles de beneficio litigar sin gastos y se me va a cortar el Zoom. En todo caso lo leen el fallo y mañana si quieren discutimos sobre si es una condición resolutoria, el tema de mejoramiento de fortuna, o es un pago, un pago suspensivo, o sea, un pago con una condición suspensiva. Está en el apunte el fallo. Es un fallo de la Cámara de Mar del Plata. Léanlo porque tiene las dos posturas. Creo que es la sala 2. Pero bueno, lo está copiado. En el campus, sí, en el campus. Bueno, la última parte, lo último que les quiero decir antes que se me corte el Zoom, son las diferencias que hay entre el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires con el Código Procesal de la Nación relativo al beneficio, ¿sí? La primera, si bien, como sabemos, guardan analogía entre una y las otras, o sea, son normas que vamos a ver que se reproducen sustancialmente, son similares, tiene algunas particularidades o diferencias el Código de Nación. La primera, que se cita al organismo recaudador de la tasa de justicia. En el caso de la Nación, a la FIP. En el caso de la Provincia de Buenos Aires sería a ARBA, pero no aplica porque no tenemos esa norma. Entonces, en el caso de la Nación es a la FIP. Debe citarse en el primer despacho al organismo recaudador para que intervenga de alguna forma si le interesa o tiene interés con relación al pago de la tasa y de la sobretasa. En el Código de Procedimiento de la Nación no vamos a encontrar ninguna referencia a la prueba tasada en relación a los testigos, a la cantidad de testigos, es decir, el Código de la Nación no contiene una prueba tasada con relación a los testigos, que sí contiene el nuestro, como dijimos hace un ratito, o contenía con relación a 3 testigos o 2 testigos. La tercera condición, distinta en el Código de Procedimiento de la Nación, es que contiene una multa para cuando quien pretende el beneficio de litigar sin gastos alega hechos falsos, es decir, se conduce con cierta temeridad. Eso significa, digamos, no está relacionado con que alegó un hecho y no lo pudo probar, sino que la multa está prevista para quien alegare hechos falsos, no para aquel que alegare hechos que no pudo probar, sino, reitero, para el que alegare hechos falsos. Y la última de las cuestiones relativas a esto es que en el caso de la concesión del beneficio de litigar sin gastos se puede solicitar incluso, digamos, también en cualquier etapa del proceso. La cuestión es que el artículo dice específicamente, en todos los casos la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de la promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos. Si se lo interpusiere después de la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho, sus efectos ya no serán los mismos, es decir, no se retrotrae al inicio del proceso, sino que es desde que se solicitó para adelante. ¿Y ese en dónde es? ¿En qué código, doctora? Código de Procedimiento de la Nación. ¿Cómo era? El artículo 81 del Código de Procedimiento de la Nación establece un efecto con relación a la retroactividad o irretroactividad de la promoción del beneficio, y dice que el beneficio se retrotrae al momento de la promoción de la demanda, ¿sí? Pero si vos el beneficio lo solicitás después de la audiencia preliminar o después de la declaración de puro derecho, la audiencia preliminar es la audiencia de prueba, o después de la declaración de puro derecho, en realidad no va a tener efecto retroactivo a la promoción de la demanda, sino que va a tener efecto retroactivo a ese momento, a la audiencia preliminar o a la declaración de puro derecho, quedando firmes entonces los gastos que tuviste que incurrir con anterioridad. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí,
Igual si no, lo leen en el código o leen la clase y si quieren, siendo y 43, se me va a cortar el Zoom, mañana continuamos con esto, si nos quedó alguna cuestión por ver, o con los temas que siguen. Creo que de beneficio no me quedó más nada, pero si ustedes ven algo que no entienden, me escriben o mañana me preguntan, ¿sí? Bueno, me alcanzo a despedir así no se me corta. Les mando un saludo y nos estamos viendo mañana, ¿ok? Besos. Bueno, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, muy linda clase. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer que me hablen, me encanta. Gracias. Muy linda Porque clase, si no, doctora. Gracias, profesora. como un Muchísimas loro. No, gracias a Gracias. ustedes. Chau. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego.